Compartimos con nuestros oyentes, quienes nos siguen a través de las redes sociales, estas cifras. Un informe del Banco Central del Ecuador da cuenta que en Guayas se quedan 1.186 millones de dólares. Esto es un 27% de los ingresos por remesas. En Azuay, 976 millones, un 22%. Pichincha, 760 millones, un 17%. Cañar, 348 millones, un 8%. Las cifras en el resto de provincias del país son de un solo dígito y en otros casos fracciones. Damos la bienvenida al economista Alberto Acosta Burneo para realizar un análisis de lo que está sucediendo en economía en el país, de lo que llega al ciudadano, y un elemento sin duda importante es este de las remesas. Bienvenido, economista Acosta. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Su punto de vista, economista Acosta, sobre cómo está la situación económica del país. Hay provincias que tienen esta inyección muy importante de dinero y en la cual seguramente está influyendo en el comportamiento de la macroeconomía localizada, focalizada en esas provincias, pero quisiéramos, más allá de esto, saber también cómo se encuentra a nivel global el país. Bueno, las remesas son el resultado, es un resultado agridulce realmente. Son ingresos adicionales que sirven para esas comunidades que lo reciben. De hecho, en las fallas evidentes, aquellas zonas donde se han transformado gracias al ingreso de las remesas. Pero también es la evidencia y nos recuerdan la falta de oportunidades que existen en el Ecuador. Por eso digo que es agridulce, porque son ingresos importantes que mueven la economía local, pero el costo fue el desmembramiento de las familias. Y al final del día las remesas no van a continuar indefinidamente, funcionan una generación, no más allá de eso. Eventualmente muchos de esos migrantes, si no encuentran en su momento oportunidades en el país, tampoco van a regresar. Sus padres ya no estarán vivos, dejarán de enviar a sus padres, lograrán llevar a su familia, sus hijos nacerán en el exterior y eventualmente esa remesa no es una fuente sostenible en el tiempo de ingresos, porque esas personas van dejando sus raíces gradualmente y se asimilan a las nuevas sociedades a donde llegan. Al final del día lo que vemos es que en el país seguimos con un problema de oportunidades, un país que crece lentamente. El año pasado el crecimiento, la economía en este momento se está recuperando después de la fuerte contracción de 2020. En 2020 la economía se contrajo 7,8%, todos sabemos el resultado de la pandemia. 2021 la economía rebotó, el crecimiento se estima en 4,2%, que es una cifra que nos dice, bueno, es interesante, pero el problema es del punto de partida. Partimos de un punto muy bajo, de una contracción muy fuerte, entonces ese crecimiento de 4,2% es insuficiente para volver a hacer lo que fuimos en 2019. Para este año la economía sigue creciendo, sigue recuperándose, mucho de la mano de la vacunación que ha permitido que se reabran las actividades productivas, pero el crecimiento que se estima para este año es de un 2,8%. Eso significa que en el mejor de los casos, a finales de este año, inicios del próximo, la economía volverá a tener el tamaño que tuvo en 2019. Esto podemos resumirlo como un crecimiento. Aquí una observación, economista Acosta. No recuerdo qué entidad internacional, me parece que fue el Banco Mundial, que hizo una estimación de que el crecimiento en Ecuador bordearía el 4,5%, contradiciendo las cifras del Banco Central. Exactamente, es correcto. Lo cual, bueno, nadie tiene la bola de cristal sobre el crecimiento, pero yo creo que esa cifra está bastante despistada de la realidad ecuatoriana, y creo que mucho más certero es revisar qué es lo que dice el Banco Central, incluso con una previsión bastante actualizada, en la que dice, inicialmente el Banco Central estimaba un crecimiento de 2,5%, ahora lo actualizó y establece un crecimiento de 2,8% como lo más probable para este año. Yo creo que las cosas van a ir más cercanas a esa previsión del Banco Central, y la conclusión, más allá del número exacto, porque nadie tiene la bola de cristal, pero las tendencias es lo que nos interesa, y vemos que la tendencia es hacia una recuperación económica, pero sigue siendo crecimientos lentos. Un crecimiento de 2,5% nos coloca a los 2 años al mismo nivel que tuvimos al cerrar 2019. Las economías desarrolladas superaron el tamaño de 2019 un año más tarde.
entonces vemos cómo el desafío del país sigue siendo el mismo. Este debería ser un año de rebote de la economía, como usted ha explicado en otras ocasiones, y el crecimiento debería ser mucho más alto. Exactamente, el año pasado fue de rebote y rebotamos apenas 4,2%, pero hay que tomar en cuenta, ¿desde dónde rebotamos? Después de haber caído 7,8%, rebotamos apenas 4,2%. Entonces estamos hablando que la economía ecuatoriana está en una trampa de estancamiento. Y no es de ahora, no es de este gobierno, no es del gobierno anterior, es un tema estructural, un tema más allá, no es un tema político. No es que hay que asignarle esto a un político o a otro y que cambiando de políticos las cosas solucionan. No nos engañemos. No es un tema tan sencillo de solucionar como decir cambio de político y todo mejorará. El Ecuador crece lentamente, creció lentamente durante la bonanza petrolera, incluso ahí tuvimos tasas de crecimiento más elevadas, pero en promedio el crecimiento fue de alrededor de un 3% anual. Con un crecimiento del 3% anual, el país no va a salir del subdesarrollo nunca. Entonces necesitamos cambiar las cosas. La estructura de crecimiento económico es basada en una extracción de recursos naturales, pero no en la innovación, no en el respeto a la propiedad privada, en instituciones políticas y económicas inclusivas. Entonces, el país necesita hacer muchos más cambios, abrirse a la inversión extranjera, abrirse al mundo, competir a nivel internacional, encontrar mercados. Hay que hacer las cosas distintas. No estamos haciendo bien las cosas en el Ecuador. El crecimiento económico ha sido lento. Ahora, hace 10 años, seguimos con un crecimiento lento. Los países que se han desarrollado, los países del sudeste asiático, por ejemplo, son ejemplos recientes de cómo algunos países lograron su crecimiento y crecieron a tasas superiores al 5, 7, 8% año tras año, un crecimiento sostenido. Pero para eso hay que trabajar en liberar esas fuentes del crecimiento que se basan sobre todo en impulsar la inversión, abrirnos a la inversión privada, a las capitales internacionales y en buscar nuevos mercados para poder colocar nuestros productos, abrirnos al mundo. Ahí están las oportunidades. Mirar hacia adentro, lo único que nos garantiza es el estancamiento. Economista, usted ya nos comentaba hace un momento que el tema de las remesas, que en esta ocasión ha roto un récord, superando los 4.300 millones de dólares, no es algo en lo que se pueda confiar, porque puede ser algo temporal y que todo dependerá de las condiciones de los ecuatorianos, de las ecuatorianas en el exterior. Sin embargo, nos preguntamos hacia dónde van estos recursos, cuánto está contribuyendo al crecimiento de la economía. Sabemos que esto ayuda esencialmente al consumo y eso ha provocado además que ciudades como Cuenca sean una de las más caras del país en temas de construcción, de electrodomésticos. ¿Hacia dónde van estos recursos? ¿Cómo aportan estos recursos que vienen de fuera? Bueno, esos recursos sirven, como usted bien lo menciona, para el consumo, para la construcción, para mejorar el nivel de vida. Evidentemente no se puede negar que es importante para quien lo recibe, les permite mejorar su nivel de vida. Pero no podemos pensar que los recursos de la migración están transformando la economía y nos van a volver una economía próspera. De ninguna manera. Esos recursos no se utilizan para mejorar el aparato productivo. No se utilizan en su mayoría para invertir, para ser mejores productores. Eso es lo que cambiaría de manera sostenible. Economista Costa, hablando de una cifra tan alta de más de 4.000 millones al año, ¿no nos lleve eso a considerar que es una especie de pilar de la economía ecuatoriana? Es un pilar en el consumo, definitivamente, pero no es una fuerza que nos va a sacar adelante, y eso hay que estar muy claros. Permite consumir, permite que las ventas sean más fuertes, evidentemente, sostiene una parte importante de las ventas, pero que la economía salga adelante implica necesariamente elevar el nivel de inversión, ser mejores productores, innovar en la producción, es decir, no va por el consumo la fortaleza de una economía, sino por su capacidad de producir. Ahora, hay otros datos, economista Costa, que han surgido en estos días que nos gustaría saber su punto de vista. No sabemos si tienen o no importancia como indicador de una mejora en la economía. Las cuentas que ha dado a conocer el gobierno central, en el cual ha presentado un superávit de más de 600 millones de dólares con el cierre del mes de marzo. ¿Quiere decir esto, entre otras cosas, que se está superando el déficit fiscal?
Aquí hay que estar muy claros en dos cosas. Un tema es el déficit fiscal. El país tiene que pasar a un superávit, y como ya gracias a la elevación del precio del petróleo permite que pase a un superávit fiscal, pero eso no significa, como uno podría pensar, que ahora sobra la plata. Lo que significa es que la necesidad de endeudarse se reduce. Todavía inicialmente la necesidad de financiamiento, es decir, el fisco para cerrar el año, en este año se esperaba que tenía que endeudarse casi 9.000 millones de dólares. Es lo que necesita para cerrar el año, porque tenemos un fisco extremadamente endeudado. Otra cosa sería si no hubiera deuda, pero el país se endeudó aceleradamente, especialmente desde 2013-2014. Entonces tenemos un país extremadamente endeudado. El fisco tiene que generar superávits para poder responder a esas obligaciones, para poder pagar todas esas deudas que se adquirieron desde 2014 a la fecha. Entonces, este superávit fiscal que aparece ahora no es plata extra, simplemente hay que entenderlo como lo que es: la necesidad de financiamiento, el hueco que tenemos. Si antes era enorme, 9.000 millones de dólares para este año, con los ingresos extras que podríamos recibir por el petróleo, pensemos que en el año sean tal vez unos 2.000 millones, significa que ya la necesidad de financiamiento del fisco, lo que le falta no son 9.000 millones, sino que le faltan 7.000 millones. Es decir, ya no le falta una cantidad astronómica, simplemente le falta una cantidad gigantesca. Y esa es la gravedad de la situación fiscal. La situación fiscal es crítica, porque, y eso hace que en la actualidad estos ingresos adicionales del petróleo sirvan simplemente para aliviar en algo las cuentas fiscales, pero que todavía el camino por recorrer para corregir las cuentas fiscales es muy grande, porque todavía tenemos un fisco que depende del endeudamiento. ¿Cómo están otros indicadores muy importantes contemporáneamente y en forma permanente en realidad? El empleo en Ecuador, ¿cómo se encuentra? Y por otra parte, con todo este fenómeno que se está dando en el mundo de la inflación, ¿cuál es la situación de Ecuador? Bueno, vemos que el empleo se está recuperando, lo cual es muy positivo, pero nuevamente, en todos los indicadores podemos llegar a la misma conclusión. El empleo se recupera, el empleo adecuado también sube, pero todavía de manera insuficiente. Entonces todavía vivimos una situación en la que 3 de cada 10 ecuatorianos, apenas 3 de cada 10, tienen un empleo adecuado. Todavía estamos muy lejos de las cifras de la bonanza y muy lejos de cifras que podríamos decir de un mercado laboral saludable. Entonces todavía hay un largo camino por recorrer. Y eso lo podemos ver también en otros indicadores. Las ventas también están subiendo de manera general. En la mayoría de sectores suben las ventas, pero todavía no son superiores en todos los sectores a lo que fueron en 2019. Entonces, nuevamente es la misma conclusión. Todavía hay un camino por recorrer para volver a ser lo que fuimos en 2019 y sobre todo hay un camino aún más grande por recorrer para acelerar el crecimiento económico, para lograr niveles adecuados, niveles que nos garanticen salir del subdesarrollo. Eso implica crecer a niveles del 5-7% de manera permanente año tras año. Y eso solo lo vamos a lograr con cambios estructurales, con cambios que incentiven la inversión privada, garanticen el derecho a la propiedad y vuelvan al país un país atractivo para innovar, para invertir, para cambiar las cosas. Y esto nos lleva a un tema fundamental. Un entorno de este tipo es lo que se conoce como la creación destructiva. Un entorno en donde nuevos emprendedores pueden entrar, donde no hay barreras de entrada, donde nuevos emprendedores cuestionan el liderazgo de quienes están en el mercado, hacen mejor las cosas, sacan del mercado a quienes estaban anteriormente, si es que no son suficientemente eficientes. Es decir, un mercado en donde la innovación no es limitada a través de un exceso de regulaciones o de límites al ingreso de nuevos actores al mercado. Ahora, economista, ¿qué opinión le merece a usted la negativa de la Asamblea Nacional a la Ley de Inversiones? Y si es que temas relacionados a esta propuesta o a este proyecto del Ejecutivo realmente podrán ser incorporados en una consulta popular. A mí me parece preocupante lo que sucede con la Asamblea, este juego de los políticos de bloquear el cambio. Entiendo que cada uno tenga sus visiones y eso es correcto, en política cada uno tiene su visión ideológica, pero el objetivo y el esfuerzo que deberían hacer los políticos es de alcanzar unos mínimos aceptables para todos. Estamos viviendo el peor de los escenarios, un escenario en donde se bloquea cualquier intento de cambio. Eso nos garantiza el estancamiento. Gracias a los políticos las cosas no van a cambiar aceleradamente.
tendremos una economía que crece lentamente, y aquí entran unos incentivos perversos. ¿A quién le interesa que la economía esté estancada? ¿A quién le interesa que no crezcamos suficiente, que no se genere empleo? A los mismos políticos, miopes hay que decirlo, porque ellos dicen, si es que fracasa el gobierno, en las próximas elecciones me van a elegir a mí. Lo que no ven es que cuando eso suceda, quienes fueron bloqueados en este momento van a bloquear a quien esté en el poder, y vivimos en un círculo perpetuo de bloqueo, en donde quien no está en el poder quiere hacer que fracase quien está en el poder, cuando en realidad a quienes están haciendo fracasar es a los ciudadanos, con una sociedad donde no hay oportunidades, una sociedad donde si uno quiere prosperar tiene que emigrar, tiene que salir a buscar oportunidades en el exterior, porque en el Ecuador no hay oportunidades para todos nuestros hijos, solo para una parte de ellos, y una parte de nuestros hijos tendrá que emigrar para encontrar oportunidades. Eso tiene que cambiar, y los políticos no lo entienden y siguen en su juego de la política y del poder, y los damnificados de este juego somos los ciudadanos. Estas reformas estructurales que usted reclama, economista Costa, ¿en qué medida están incluidas en los proyectos de ley del gobierno? Me refiero al de reformas laborales y a la ley de inversiones. En la ley de inversiones, definitivamente yo no creo que era la panacea, no es que con eso el país iba a ser otro país. De ninguna manera, era un esfuerzo importante que iba en línea de crear un entorno adecuado para las zonas francas, que me parece que es importante. No es lo único, pero es un tema importante y positivo que se lo intente. Abrir la puerta a las alianzas público-privadas, también muy importante, porque el Estado en el país ha monopolizado muchas actividades, pero no tiene los recursos ni la tecnología, ni el conocimiento para transformar esos sectores en sectores de crecimiento, de innovación, de despunte económico. Entonces era muy importante también el tema de alianzas público-privadas, y había algo muy leve en materia de mercado de valores. Se necesitan cambios mucho más profundos. Entonces yo creo que esa ley era perfectible totalmente, tenía iniciativas importantes, y igual que esa ley, lo ideal hubiese sido que esa ley se la mejore en la medida de lo posible, y que vengan muchas otras más para seguir profundizando estas reformas estructurales. En materia laboral, no existe un proyecto que se haya hecho público todavía. Existen declaraciones de hacia dónde va la ley laboral. Es importante hacer una reforma laboral para adoptar las mejores prácticas internacionales. Yo creo que el país no tiene que inventar el agua tibia, tiene que simplemente copiar aquello que ha funcionado en el mundo, escoger las mejores prácticas y adaptarlas a nuestra realidad. Esto implica ¿Incluye flexibilización laboral esto? ¿Perdón? Flexibilización laboral es lo que sugeriría. Definitivamente va en línea de la flexibilización laboral, y vale preguntarnos por qué los migrantes van a los países donde tienen leyes laborales más flexibles. ¿Por qué los migrantes ecuatorianos no se van a las leyes más inflexibles? ¿Por qué no van a los países donde la ley laboral es más inflexible que en el Ecuador? La realidad es que estas leyes inflexibles, como la ecuatoriana, no generan empleo, no incentivan la generación de riqueza. Entonces, el que paga los platos rotos es quien no tiene un empleo, porque no hay empleo más costoso que el que no existe. Entonces vemos que lo importante es ver las mejores prácticas. No hay que satanizar la flexibilización laboral, hay que ver las mejores prácticas. ¿Qué sucede en los países de Europa? ¿Qué sucede en Estados Unidos? ¿Cómo se maneja esa legislación? Y copiemos aquello que ha funcionado. Lamentablemente en el Ecuador tenemos una de las leyes laborales más inflexibles. Los costos de despido, por ejemplo, son tan altos que una empresa o un emprendedor piensa 2 veces antes de contratar, y lo más probable es que muchos empleos ni siquiera se generan por el costo que tiene después un despido. Nadie contrata para despedir, pero la actividad empresarial implica riesgo. Cualquier negocio puede quebrar en cualquier momento, y es importante dar esa facilidad de adaptación para que sea más fácil contratar con una legislación que esté acorde a las mejores prácticas internacionales. Con la situación política actual, con ese antagonismo evidente entre el Ejecutivo y el Legislativo hoy prácticamente paralizado, ¿qué posibilidades ve usted de que en el corto o mediano plazo se puedan dar esas reformas estructurales que al mismo tiempo usted considera indispensables? Yo creo que es bastante complejo. Me llama la atención esas declaraciones del gobierno, del presidente, diciendo que va a trabajar a espaldas de la Asamblea. Eso significa reconocer que no va a haber cambios estructurales de fondo.
Más bien yo creo que la estrategia del gobierno tendría que ser continuar e insistir en la búsqueda de consensos, de llegar a acuerdos mínimos que sean aceptables para distintos grupos y de esa manera implementar esos cambios tan urgentes del país. Lo único que no es aceptable, según mi criterio, es el estancamiento, el inmovilismo, mantener el status quo, ese conservadurismo de la política ecuatoriana, que no quieren que nada cambie. Eso al final del día implica un costo muy grande para los ciudadanos en falta de oportunidades. Necesitamos cambios urgentes y los políticos tienen que abandonar esta lucha por el poder y entender que lo que tienen que buscar es esos consensos mínimos en base a sus ideologías, a sus posiciones, en donde podamos hacer estos cambios que tanto requiere el país. ¿Cuáles de estos cambios podrían incluirse o deberían incluirse, de ser posible, en esta propuesta de consulta popular? Bueno, yo creo que un tema fundamental en el país es eliminar las barreras de entrada. Somos un país que impide este proceso de creación destructiva. ¿Qué es la creación destructiva? Lo que mencionaba hace un momento, cuando un nuevo emprendedor entra al mercado, hace las cosas mejor, desplaza a los que estaban previamente en el mercado, en algunos casos los saca del mercado porque hizo las cosas de mejor manera. Ese proceso está basado en la innovación, impulsa la innovación. En el Ecuador tenemos unos bloqueos a la innovación a través de las barreras de entrada, es decir, los permisos, las licencias, etcétera, no son creadas para garantizar calidad, son creadas para evitar la competencia, para que quien está en el mercado se mantenga en el mercado y pueda seguir creciendo indefinidamente sin tener nadie que cuestione su liderazgo. Entonces yo creo que un tema fundamental que tenemos que trabajar en el país, y deberíamos tener una ley al respecto y que pues, se podría consultar en la consulta popular, es prohibir por ley la existencia de barreras de entrada, que cualquiera pueda denunciar una barrera de entrada, es decir, un permiso, por ejemplo, de operación, denunciar cuando ese permiso deja de ser un tema de calidad y se transforma en una manera de bloquear a quienes entran al mercado. ¿Por qué es esto tan importante? Porque el Ecuador tiene que abrirse a la competencia y a la innovación. Tenemos que permitir que nuevos emprendedores entren a los mercados y que quienes están en el mercado actualmente no puedan bloquear a quienes están llegando nuevos al mercado. Aquí en Cuenca, la Cámara de Industrias de Cuenca ha advertido sobre las graves consecuencias que podría tener para la cerámica plana el ingreso de productos cerámicos de la China si se abre ese comercio. Incidentalmente también coméntenos su punto de vista sobre esta exclusión del camarón que parece que se va a imponer en México antes de que se llegue a este acuerdo comercial que se persigue. Bueno, aquí solo una aclaración, cuando menciono el ingreso, las barreras de entrada para el ingreso de nuevos actores, no me refiero solamente al comercio, que el comercio es importante, me refiero también a inversionistas. Por ejemplo, cuando un emprendedor quiere poner un negocio, entrar a un mercado en un área específica y a través de los permisos se le bloquea. Claro, ¿quién controla esos permisos? Por detrás están grupos poderosos que dicen, no, usted, señor Estado, limite el ingreso de nuevos actores, de nuevos emprendedores, porque esos me hacen competencia. Van a hacer que yo reduzca mi nivel de actividad o eventualmente me van a sacar del mercado, y eso es inadmisible. Entonces, una sociedad que prospera es una sociedad donde no existen esas barreras de entrada, donde cualquiera puede iniciar un negocio en cualquier área y eventualmente algunos de esos terminarán cuestionando el liderazgo de quienes están a la cabeza, eventualmente terminarán desplazándoles, y esa es una economía que innova, donde permanentemente hay gente que está probando maneras distintas de hacer las cosas, de maneras mejores de hacer las cosas. Deberíamos entender que esta preocupación exteriorizada por la Cámara de Industrias de Cuenca con respecto a la cerámica plana no es la posición más adecuada. No es la posición más adecuada. Necesitamos no solamente ese cuestionamiento al liderazgo de quien está en el mercado, que está a la cabeza en el mercado, es un cuestionamiento que tiene que venir desde el interior, nuevos emprendedores que ponen negocios en la misma área y hacen las cosas mejor y desplazan a las empresas que existen, y también desde el exterior, un producto del exterior que viene con menores costos, mayor calidad, que cuestiona también ese liderazgo y obliga. La idea no es que cierren, el objetivo no es que cierren las empresas, el objetivo es que se vean obligadas, que les haga calor, que se vean obligadas a mejorar, a reducir costos, a ser más eficientes, a hacer un producto mejor, más adaptado a las necesidades de los clientes.
Hay que estar muy claros, las economías en el mundo que han prosperado son las que han eliminado las barreras de entrada y se han abierto a la competencia, para que cada uno pruebe mejores maneras de hacer las cosas, y el resultado es innovación. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa son los mercados cautivos, en donde para qué innovar si igual es la única opción que tienen de comprarme. Nadie más me puede comprar ese producto, no tienen a quién más comprar. Entonces yo no tengo que innovar, no tengo que mejorar, porque igual me van a comprar, no tienen otra alternativa. No tengo por qué invertir en mejores modelos, porque tampoco tienen otras alternativas. Ese es un mercado cautivo, un mercado que no prospera, que no innova. Y la fuente del crecimiento en la economía mundial es la innovación. Necesitamos transformar a la economía ecuatoriana en una economía de la innovación. Para no dejar suelto ese cabo, no dejar suelto ese cabo, economista Costa, ¿qué piensa usted sobre la posible exclusión de el camarón en el acuerdo de libre comercio entre México y Ecuador? Ecuador tiene que negociar ese acuerdo y tiene que, ojalá logre algún mecanismo para no excluir al camarón. Un acuerdo comercial, nada está decidido hasta que todo esté negociado. El Ecuador tiene que adoptar una estrategia de negociación adecuada y decir, bueno, si tú me excluyes del camarón, yo te excluyo los vehículos. Esas son las negociaciones, así funcionan. Entonces, de esa manera, buscar llegar a una negociación. Las negociaciones funcionan así, hay productos rehenes, y como digo, no hay cómo opinar al respecto hasta no tener el resultado final. ¿A qué se llega? Porque en el camino muchas cosas cambian en una negociación, y la estrategia de negociación es justamente esa, es presionar y decir qué es lo que le interesa al otro. Bueno, pues yo lo bloqueo y esa es mi carta secreta para poder presionar hasta el final y lograr el mejor acuerdo posible. ¿Qué es lo que tiene que buscar el Ecuador? Y esperemos que sea así, que se logre el mejor acuerdo posible. Yeah. Un comentario final quisiéramos pedir a economista Costa, esto ya fuera del territorio nacional. La guerra en Ucrania, hoy hemos conocido que el Banco Central de Rusia ha advertido de un posible colapso de la economía rusa en menos de 6 meses si la situación continúa como está. Este tema y sobre todo los efectos que la guerra entre Rusia y Ucrania están trayendo al mundo y los efectos sobre Ecuador. Bueno, la invasión de Rusia a Ucrania tiene un efecto importante. Bueno, primero en Rusia, la economía rusa es una economía relativamente pequeña frente al tamaño geográfico que tiene el país. Es el país más extenso en el mundo, pero tiene una economía más pequeña que la economía italiana, para tener una idea. Es similar en tamaño a Brasil. Es una economía que se basa en la extracción de recursos naturales, no en la innovación, no en la tecnología. Una economía que insiste en la sustitución de importaciones desde hace muchísimos años. Sigue un crecimiento enfocado hacia adentro. Es una economía débil. Y esa es la realidad. Y por eso es que las sanciones que está aplicando Occidente van a terminar afectando muy fuertemente a la economía rusa, porque sigue mirando hacia adentro, sigue cerrándose al mundo, y eso tiene costos muy grandes en competitividad, en capacidad de generación de riqueza. Para el resto del mundo este conflicto tiene impactos importantes. En el caso ecuatoriano, por el lado fiscal, es el único por donde hay buenas noticias, ingresos adicionales, se reduce la necesidad de financiamiento, pero por el lado productivo tenemos algunos sectores que tienen problemas graves. Del banano, para decir uno de ellos, alrededor de la quinta parte del banano va hacia esos mercados y actualmente tiene problemas para ingresar. Tenemos problemas también de competitividad, porque se eleva el costo de algunos productos. Todos los derivados del petróleo, los fertilizantes, los plásticos, o productos que se elaboran en esas zonas en conflicto, el trigo, todo ello están subiendo de precio y terminan destruyendo competitividad en productores ecuatorianos que utilizan todos esos insumos. Entonces, el conflicto definitivamente tiene un impacto a nivel nacional y a nivel global, pero yo creo que el gran perdedor de este conflicto es Rusia, porque el costo económico que va a pagar por aislarse del mundo va a ser extremadamente alto. Bien, gracias, economista Costa. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. El economista Alberto Costa Burneo es editor de la importante revista Análisis Semanal.